Mira, este podría ser el lema de nuestro programa, Comparini. Qué bonito es todo. Sí, Comparini por el empacho de ser buena onda. ¿Ah? ¿Te parece entonces que de ahora en adelante este sea el lema? Qué bonito es todo. Qué bonito es todo, ¿ah? Es como qué bonita vecindad. Qué bonito. Esta gente que sabe de ropa, pues. Sí, Sache, pues. Claro. ¿Y va bien la cosa? Yo vestía el tipo mejor vestido de Chile. ¿Cuál es? Antiguamente. ¿Quién? No sé. ¿Quién? Florcita Motúa. De todas maneras, Florcita Motúa. No, ese que está allá, ¿Quién? en la foto. César Antonio Santi. Sí. Ah, ¿y usted lo calificó como el mejor vestido de Chile? Siempre fue el gallo mejor vestido de Chile. Ah, usted, esa es su apuesta. Pero, En la época que yo hacía los programas de televisión, usted o lo sea, decía. sin negarlo, que usted está diciendo, yo creo que hay gente que se ha vestido mucho mejor que César Antonio Santi. En los tiempos de Santi, ¿quién se vestía mejor? Usted está hablando del ambiente televisivo. Sí, pues. Ah, Florcita Motúa me gustaba más cómo se vestía, de todas maneras, ¿o no? Pero No, pero Santi era elegante, Federico, muy elegante. Sí, no, si yo no lo estoy negando, pero habían otros. ¿Quiénes? Por ejemplo, Florcita Motúa. No, pero elegante. Elegante, estamos hablando. Pero Teddy, ¿qué es lo que es la elegancia? Ahí si quieres nos discutimos. No, Florcita Motúa era... No, Florcita Motúa era sport elegante. no. La elegancia, mira, es muy bonito. La elegancia es una palabra que viene ¿de qué? Del elegance, del elegance, el que elige bien. De ahí viene elegancia. Por lo tanto, la elegancia no corresponde a un modo de vestirse específicamente, sino a vestirse bien para la ocasión. Y me parece que Florcita Motúa se vestía extraordinario para la ocasión. Hay que cambiar. ¿O no? No Lógico. elegante, sino formal. Era muy ¿Quién era que se vestía formal mejor? Es que la formalidad en algunos casos puede ser justamente lo contrario a la elegancia. Mira, si tú tienes que ir a un funeral y vas floreado, me parece que eso es una falta de elegancia. O sea, y al revés, si vas a un paseo al campo y vas con un lindo vestido floreado, en el caso tuyo, sería muy adecuado, muy pertinente y por tanto muy elegante. Si la maravilla de la elegancia para mí es que tiene que ver con, como te digo, con la capacidad de elegir. Y de ahí que elegancia e inteligencia sean la misma palabra en origen. ¿Cómo le va? Lo veo siempre en la televisión a usted mostrándola. Qué maravilla los colores que usted usa. La arquitectura, la ciudad. Mire. Bueno, bien artecó, una cosa Sí. bien Comparini, ahí está. A este señor le hablo yo, ¿ve? Claro. ¿Cómo aquí estoy? Ella me dice, usted le habla a un señor que nunca se ve. Ahí está. Comparini, le dice, ¿te fijas? ¿Viste? Ahí está Comparini, pues, ¿ve? Nunca se le ve. Es mucho mejor, ¿no? Es que lo que pasa es que como tiene la cara con estos problemas, yo prefiero que no se ¿Qué vea. problema? Ya dirigía programa. Sí, oiga, ¿y usted anda con ella? Es mi hijo. Ah. Que me acompañó a hacer compras. Fantástico. ¿Qué anda con un cuadro de qué? Que yo soy pinto. Ah, porque esto podría ser un cuadro, como decíamos la otra vez con Comparini, blanco sobre blanco. maravilloso. Una obra maravillosa. Una obra maravillosa. Una obra de arte, blanco sobre blanco. Arte. Si lo Claro. vi ese programa, no me ya, Fantástico. nos vamos. Ya, pues. Oye, y felicitaciones. Y Muchas gracias. Que te muestre.